Y en Bruselas, el Consejo Europeo ha publicado los lineamientos generales sobre la negociación del Brexit, en los que se tienen en cuenta la mayoría de las demandas planteadas por el gobierno británico. El documento de 9 páginas presentado por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, insiste en la necesidad de tramitar primero los términos de la separación antes de iniciar o de negociar la futura relación comercial y política de Reino Unido con el bloque de 27 países. Juan Carlos Bejarano tiene la información desde Londres. Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Karen, Eva, estimados televidentes. Efectivamente, podemos decir que la Unión Europea ha destapado sus cartas para esa difícil negociación que va a durar 2 años entre Londres y Bruselas. Podemos decir que, en cierta manera, pues los otros 27 países de la Unión Europea se muestran dispuestos a darle un estatus especial a Reino Unido una vez se salga de la Unión Europea. Esto en términos comerciales, pero también hay garrote y zanahoria, en el sentido de que hay unas exigencias. La primera, que se debe negociar esa separación, se debe negociar ese divorcio antes de comenzar a negociar esa futura asociación. La segunda es que le van a exigir a Reino Unido que pague este divorcio, que es aproximadamente 50 millones de libras, unos 60 millones de euros. Esto porque, recordemos, Reino Unido se ha comprometido a proyectos de hasta 7 años y deberá pagar así se salga de la Unión Europea. Esta es una cifra bastante elevada. El otro tema es del estatus de los ciudadanos europeos, cerca de 3 millones de ciudadanos europeos que residen en Reino Unido y los cerca de 1.5 millones de británicos que viven en otros países de la Unión Europea. Por supuesto, se espera que se les dé un estatus especial. Reino Unido desea disminuir la inmigración de todo lado, de Europa, por supuesto, a Reino Unido, y podría poner ciertas trabas, ciertas visas. Sin embargo, hemos querido hablar con un profesor experto en este tema que asesora a gobiernos de la Unión Europea en cuanto a si es posible reducir esa inmigración y qué puede pasar con esos ciudadanos europeos que están aquí en Reino Unido. Escuchemos. Es interesante porque hay 3 millones de europeos viviendo en el Reino Unido que tienen también que contribuir. Algunos son doctores y abogados, así que si ustedes los sacan, ¿cómo los van a reemplazar? Eso va a ser muy difícil. Además, emocionalmente también los quieren sacar, psicológicamente, y prácticamente va a crear un gran vacío, y si ese vacío no se llena, habrán pérdidas de productividad en el Reino Unido. Pero políticamente hablando es bueno, así que yo diría, si pudiera sostener a esos 3 millones, mientras que me aseguro que el resto se están preparando, sí, lo haría y lo dejaría saber a todos. Así que es bueno realmente, pero realísticamente no puede deshacerse de las personas que están viviendo aquí y que contribuyen a la sociedad. Y lo último, la tecnología ha hecho casi que sea imposible para que no se pueda dar más trabajo a las personas que están afuera del país. Bueno, hay ciertos sectores o industrias en Reino Unido, sobre todo en la capital británica, que le han advertido al gobierno de los inconvenientes de restringir la llegada de ciudadanos europeos a este país. Estamos hablando, por ejemplo, de la industria del turismo, de los hoteles, donde hay una gran cantidad de españoles, de franceses trabajando. También en el sector educativo, en la mayoría de escuelas de Londres uno ve a ciudadanos europeos trabajando allí. Y también podemos hablar del sistema salud. Requiere de muchos ciudadanos europeos, enfermeras y médicos para poder funcionar de la mejor manera posible. Esa es toda la información desde la capital británica. Regresamos a los estudios de la mañana. Adelante.